reconocimiento de nuestro derecho a existir, a que nuestras identidades sean reconocidas y respetadas sin el peso de la discriminación, la burla y la exclusión social. También el tratamiento, la prevención y la sanción por la discriminación, la exclusión y la violencia que vivimos por nuestra identidad de género sigue siendo una tarea pendiente e impera un estado de impunidad frente a la violencia que vivimos, incluyendo femicidios y asesinatos por razones de género. Hasta la fecha y todavía no nos toman en cuenta en sus agendas, en sus proyectos públicos y mucho menos pensar que vamos a ser mencionadas en sus discursos políticos para que nos den respuesta a nuestras necesidades. Hay invisibilización de los derechos humanos en este país y violación de derechos humanos. No contamos con una ley en específica que sancione a las personas que hacen violaciones de derechos humanos, a los cuerpos disidentes. No contamos con un Estado laico que respete la libre expresión, el libre pensamiento. Durante el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha existido voluntad política para escuchar las demandas que han sido planteadas por colectivos LGBT y también feministas. Lo que ha existido son falsas promesas, utilitarismo, burlas que lejos están del reconocimiento como ciudadanas y como ciudadanos, es decir, de personas con derechos. Creo que por tanto se nos debe también la inclusión de nuestros cuerpos en las políticas públicas. Todas las instituciones están hechas para las personas heterosexuales, lo que nos dificulta alcanzar el desarrollo humano sostenible. Y yo creo que también se nos debe la libertad. Se nos debe el derecho de gozar de nuestro país, de nuestra nación en libertad. Se nos ha negado el derecho a ser felices desde nuestras propias vivencias sin tener que ocultar lo que somos. Y creo que estas deudas van muy de la mano con lo que es el reconocimiento o el no reconocimiento que nos han procurado, ¿no? Sobre todo viviendo en un estado como en el que vivimos, como Nicaragua, porque nos han invisibilizado siempre y sobre todo han cargado nuestros cuerpos de estigma, haciéndonos ver como lo otro, como lo que no es bueno, lo que no es correcto, lo que no debe ser nombrado, y esto también le ha permitido a sus diferentes subsistemas, ¿no? A todos estos subsistemas que van formando el Estado, que forman toda esta estructura que aparte es violenta, que es binaria, que es además heterosexual. Con respecto a las demandas que un Estado democrático debería de garantizar a la población LGBTIQ+, es la inclusividad en todos los sistemas públicos, dentro de ellos el educativo y el de salud. Asimismo, debería de garantizar trabajos dignos acorde a las capacidades de cada individuo. Las demandas son el respeto en general a todos los derechos humanos de la población en general y también de la comunidad LGBTIQ+, que hayan leyes y políticas públicas donde especifiquen las agresiones y especifiquen las agresiones a estos cuerpos como violaciones de derechos humanos y sean sancionadas a estas personas que violan nuestros derechos. También demandamos políticas públicas que coloquen al centro la vida de las personas, sobre todo la vida de aquellos grupos más vulnerables, antes de priorizar los grandes capitales. Creo que sería muy importante elaborar un marco jurídico adecuado para nuestros contextos también, para las situaciones que vivimos, para nuestras interseccionalidades que son diversas, pero también creo que es necesario tener políticas públicas efectivas con un mecanismo de seguimiento bien ajustado y bien estructurado. Garantizarnos una vida libre de violencia. Esto va a pasar porque haya una verdadera separación del Estado con los fundamentalismos religiosos, porque se reconozcan nuestras identidades y que se reconozcan también nuestras decisiones en la unión, o sea, es decir, con quien queremos estar. Se deben de crear campañas de educación social para ir erradicando la violencia que sufrimos en nuestras casas, pero también en la sociedad en general. Se deben de crear mecanismos de regulación y sanción tanto a los medios de comunicación como a las figuras públicas, a las personas de la política y de las instituciones del Estado que reproduzcan discursos de odio en nuestra contra. En lo general son las mismas que el resto de la población nicaragüense.
democracia, justicia y libertad. Particularmente la libertad de existir, de tener una identidad que no signifique discriminación ni exclusión, el derecho a vivir libres de violencia y acceder a nuestros derechos ciudadanos básicos y elementales.